Continuamos con el libro. La Biblia de las brujas. Libro segundo. El camino de las brujas. Tema. Más wicanianos. Subtema. De protección. El ritual de protección más útil y fundamental para los adeptos a la brujería es el círculo mágico, razón por la cual se traza al comienzo de cada reunión del conventículo, y no se borra hasta que haya terminado. Damos todos los procedimientos para el trazado y expulsión del círculo, en los 8 sabbats de las brujas, y en el apéndice B, del presente libro. Con todo, es importante señalar que la protección no es el único propósito del círculo, en las reuniones del conventículo. De hecho, podría discutirse que ni siquiera es su principal objetivo. La función principal del círculo es preservar y contener el poder que vaya a emanar en su interior, en otras palabras, sirve para concentrar y amplificar el esfuerzo psíquico del grupo. Los brujos y las brujas se reúnen para rendir culto, y para emitir poder destinado a realizar obras útiles, y con estos objetivos se levanta un límite entre el mundo de los hombres, y los reinos de los seres supremos, una cápsula astral intermedia entre los planos, donde poder levantar el cono de poder, e impedir que se disperse hasta que llegue el momento de descargarlo, en cumplimiento de la tarea decidida de antemano. Desde este punto de vista, el círculo es más bien como un cilindro en el motor de un coche. Si prendemos un periódico empapado en gasolina, sencillamente arderá, pero con la misma cantidad de gasolina, vaporizada y bajo control, encendiéndose paso a paso en el cilindro, producirá suficiente energía como para mover un coche durante 1 milla o más. Esta es una diferencia de énfasis respecto al círculo de los medievales. El poder que esperaban extraer era el de los espíritus convocados en el triángulo exterior al círculo, y trazaban el círculo únicamente para protegerse ellos mismos en un encuentro tan peligroso. Cualquier punto débil que tuviera podría hacerle saltar igual que un pinchazo en el traje de un astronauta. Quienes profesan la brujería no convocan la clase de males que los cuales esperaban controlar, como si de domadores de leones se tratase, invocan a la divinidad, o a veces a los seres elementales de la naturaleza, estos últimos con cautela, pero con sensibilidad, no con una silla y un látigo. Además, el poder emana dentro del círculo, por lo que la contención, más que la exclusión, es su principal función. Por eso es por lo que los en el desempeño de su oficio, con frecuencia son conscientes de entidades no deseadas, interesadas, pero cuando surgen, tienden a ocuparse de ellas confiadamente, antes que alterar el énfasis del círculo, para hacerlo inaccesible. Esto no quiere decir que el círculo mágico de la brujería carezca de una función protectora. Constituye, por definición, un escudo contra toda perversidad y maldad, entre otras cosas. Nosotros sugeriríamos que en la mayoría de las reuniones de trabajo la función protectora, al contrario que la del círculo de los es secundaria. No obstante, las pueden trazar y trazan círculos protectores cuando surge la necesidad. Alrededor de la casa, por la noche, cuando el plano astral está turbulento, alrededor de las camas cuando un invitado, a menudo inconscientemente, tiene tendencias o incluso alrededor de un escritorio, cuando hay que realizar un trabajo que requiere una concentración libre de interferencias, etc. Conscientes de ello, es importante tener una idea clara de lo que es un círculo mágico, y lo que implica en el plano astral. En primer lugar, en realidad no se trata de un verdadero círculo sino de una esfera, y es así como debe considerarse. El círculo propiamente dicho no sería sino su ecuador, la línea por donde la esfera corta el suelo. Cuando se traza, debe dibujarse un eje vertical en el centro, con un arco semicircular que corre desde arriba, a través del suelo hasta el límite del círculo que se quiere trazar, continuando por abajo hasta el final. Cuando se traza el círculo con una espada o cuchillo, se debe sentir cómo se empuja este arco semicircular alrededor como si fuera el borde de una cortina, construyendo la esfera segmento a segmento, igual que si se estuviera recomponiendo una naranja, hasta volver al punto de partida completando la esfera. Puede sonar algo complicado, pero la ilustración lo aclarará visualizando, una práctica que debe convertirse en algo automático en el trazado de cada círculo.
La misma esfera debe ser considerada como un globo resplandeciente, transparente, de un color azul eléctrico o violeta, que brilla con una línea ígnea, del mismo color donde corta el suelo. En cuanto a las palabras para el trazado, si el círculo va a ser puramente protector, se omitirá un muro y protección que preservará y contendrá el poder que vamos a emerger dentro de ti, puesto que no se va a convocar ningún poder. En cuanto a convocar a los señores de las atalayas, deben omitirse las palabras para presenciar nuestros puesto que no se va a llevar a cabo ningún en situaciones que demanden protección, que pueden surgir a menudo, por ejemplo, en público o en presencia de personas que no son se puede trazar un círculo mentalmente, sin que en la mayoría de los casos haga falta realizar ningún signo o movimiento externo que denote lo que se está haciendo. Con práctica no resulta difícil. Lo que sí hace falta, como en los representan físicamente, es una gran fuerza de voluntad y mucha concentración imaginativa. Indudablemente, las acciones físicas logran facilitar este tipo de concentración, pero no por ello dejará de ser necesaria siempre, y las operaciones mentales son una buena forma de desarrollarla. Trazar un círculo mental puede suponer desde un rápido cierre de cremallera de la esfera de azul eléctrico, a una completa visualización del rito, incluyendo el olor del imaginado incienso que se expande alrededor, con la sensación familiar de empuñar el cuchillo. Depende de las circunstancias y el tiempo disponible. En una emergencia, un instantáneo cierre de cremallera representado mentalmente, con una emisión de deliberado esfuerzo psíquico, puede ser igual de efectivo. Pero si se dispone de tiempo y la seguridad de que no van a interrumpirle, visualizar el completo, es una excelente disciplina, y no hacerlo puede delatar pereza, lo que debilita el efecto. Hay una cosa que se debe tener presente siempre al trazar un círculo protector. Asegurarse de incluir a todos los que sean vulnerables, y se encuentren en las cercanías. Si se espera un ataque del exterior, un círculo que solo abraza la cama puede proteger al que está acostado, pero el ataque frustrado puede volverse contra un miembro inocente de la familia que se encuentre en otra habitación. O si, como nosotros, tiene gallinas y ponis, en los edificios anexos, estos pueden recibir el embate más fuerte del ataque. Por exceso de imaginación o paranoico que parezca, se trata de experiencia práctica que hemos vivido nosotros mismos, y muchas otras personas. Orificios del cuerpo. De los orificios del cuerpo, es un método consagrado por el tiempo, para la protección psíquica de la persona. En efecto, sirve para sellar el aura en sus puntos más vulnerables. Pueden practicarlo los seguidores de cualquier tradición, sencillamente cambiando los nombres de poder. Una vez se lo recomendamos a una amiga cristiana, que era lo bastante sensible como para ser consciente de su vulnerabilidad frente a un peligro psíquico, y lo utilizó satisfactoriamente en el nombre de Jesucristo, y con agua bendita de la pila bautismal de su iglesia. Aquí explicamos, naturalmente, la forma Wicca. Los orificios del cuerpo pueden llevarse a cabo tanto en solitario como con la pareja asistente. La persona que va a ser protegida debe estar desnuda, por razones prácticas obvias. En primer lugar, se consagra agua y sal, de la forma acostumbrada, véase páginas 67 y 68, y se vierte la sal en el agua. Normalmente se utilizan los mismos nombres del dios y de la diosa que de costumbre, aunque también se podrán escoger para la ocasión. Por ejemplo, si hemos escrito algo que puede provocar una reacción maligna, podemos invocar al dios de los escribas, es decir, el egipcio Thoth, o el Ogma, Griana celta, con una adecuada diosa compañera, en estos casos, Isis, Brit, o Dana, respectivamente. Mojar el dedo índice de la mano derecha con la mezcla de agua y sal, y tocar cada una de las aberturas del cuerpo, diciendo cada vez: queda sellado contra todo mal. Visualizar con fuerza los sellos que se están creando. Volver a mojar el dedo si es preciso, para que cada abertura reciba la mezcla consagrada. Los orificios son los siguientes. En un hombre: ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho, oído izquierdo, ventana de la nariz derecha, ventana de la nariz izquierda, boca, pezón derecho, pezón izquierdo, ombligo, punta del pezón. 12 aberturas en total. En una mujer:
ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho, oído izquierdo, ventana de la nariz derecha, ventana de la nariz izquierda, boca, derecho, izquierdo, ombligo, uretra, abertura y 13 aberturas en total. Cualquier pez complementario deberá ser sellado también. Son más comunes de lo que se cree, y normalmente adoptan la forma de minúsculos, pero auténticos pezones rudimentarios, situados en la línea de la leche, que transcurre hacia abajo desde los pezones normales. Si cree tener alguno, un médico le confirmará si se trata de uno auténtico o de un simple lunar. Naturalmente, en la antigüedad estaban considerados como incuestionables marcas de y curiosamente, tanto Janet, como una de nuestras brujas, y otro de nuestros tienen todos uno. Si se tiene alguna clase de herida o lesión, sin curar aún en el cuerpo, también deberá ser sellada. Cuando la situación así lo exige, y al igual que el trazado del círculo, los orificios del cuerpo se puede realizar mental y astralmente, sin movimientos físicos. En más de una ocasión, al creer Stewart que Janet podía encontrarse en peligro de un ataque psíquico, mientras estaba dormida a su lado, realizó todo el proceso mentalmente por ella, desde la consagración del agua y la sal en adelante, unas veces en lugar del trazado mental del círculo, y otras además del mismo. Surge la cuestión: ¿cuándo debe celebrarse los orificios del cuerpo en lugar, o además del trazado del círculo protector? La respuesta es: cuando la persona implicada está específicamente siendo atacada, o porque por alguna razón resulta especialmente vulnerable, si se encuentra cansada o enferma, por ejemplo. También es recomendable cuando la persona va a salir físicamente de viaje, o a exponer su cuerpo físico en una situación peligrosa. Una vez más, estamos hablando de una ayuda para la imaginación y la fuerza de voluntad. Un círculo trazado puede transportarse mientras se viaja. Nosotros hemos trazado muchas veces un círculo alrededor de un coche en movimiento, por ejemplo, pero exige una constante y deliberada visualización. Sin embargo, al aplicar al propio cuerpo el protección, automáticamente la mente acepta que esta protección acompañará al cuerpo a donde vaya, como una armadura medida. De esta manera se logra el mayor efecto con el menor esfuerzo. Talismanes. Un talismán no es exactamente un ritual, aunque su fabricación y consagración es un acto, por lo que encajan perfectamente en esta sección. Un talismán es un objeto creado, o adaptado con un propósito mágico determinado, una especie de condensación física portátil, de un encantamiento que puede transportarse, o llevarlo encima quien quiera beneficiarse de él. Su objetivo puede ser lograr éxito en una actividad específica, o procurarse protección frente a un peligro determinado. Ejemplos populares de ambos tipos son: la pata de conejo que lleva en el bolsillo un jugador de cartas para tener suerte, o la medalla de San Cristóbal en el salpicadero de un coche como protección. Los verdaderos talismanes mágicos, sin embargo, se suelen hacer a medida, tanto para el que los usa como para el objetivo deseado. Se diseñan y elaboran para simbolizar con precisión, tanto el propósito a que se destinan como a su beneficiario, y para vincular a ambos. A continuación, se consagran mentalizando con fuerza su intención y se llevan, igual que la pata de conejo, allí donde su efecto sea necesario. Una forma corriente de talismán se hace recortando dos discos de papel o pergamino, unidos entre sí, de manera que se disponga de 4 superficies, en las que poder dibujar o escribir símbolos, y el conjunto se pueda cerrar como un libro en un simple disco. Supongamos, por ejemplo, que Stewart estuviese negociando con un editor sobre uno de sus manuscritos, y quisiera protección contra una posible artimaña, o contra posibles trampas que se oculten en la letra pequeña del contrato. Una suposición puramente hipotética, nos apresuramos a señalar, porque tenemos un excelente agente literario, y confiamos plenamente en nuestros actuales editores. El diseño de un talismán podría ser como el de la ilustración 4, y llevarse en el bolsillo cuando vaya a sentarse a negociar los detalles. El simbolismo es el siguiente. Cara 1. Nombre de Stewart trazado sobre el cuadrante mágico de Mercurio, que representa al dios y planeta de las comunicaciones, así como el ingenioso que descubre los ases en la manga. Cara 2.
El nombre de Ogma, el dios celta de la sabiduría y de los escribas, escrito en la grafía Ogam, que se supone inventó. Cara 3. Primero, la herradura apuntando hacia abajo, símbolo de los herreros y herradores que siempre fueron considerados como naturales. Solo ellos tenían permitido mostrar las herraduras apuntando hacia abajo, para verter su poder sobre las forjas. Los herreros todavía clavan herraduras en la puerta de sus fraguas de esta forma. La forja de Stewart es, por supuesto, su máquina de escribir, por lo que en este símbolo, la herradura tradicional vierte su poder sobre las letras del teclado de una máquina de escribir. Cara 4. La pluma roja de Maat, la diosa egipcia de la justicia y de la honradez. Por un feliz simbolismo doble, puede considerarse también como la pluma de ave, emblema tradicional del escritor. Nuestro diagrama está en blanco y negro, pero podrán utilizarse tintas de colores para mejorar el simbolismo. Por ejemplo, la cara 1 podría ser naranja, el color cabalístico de Od, Mercurio. La cara 2 podría ir en verde, pues Ogma, Grianaineach, es el aspecto celta irlandés del dios de los escribas. La cara 3 debería ir en negro, el color del hierro y de las cintas de las máquinas de escribir. Y la cara 4, por supuesto, en rojo, el color de la pluma de Maat. En caso de que alguien se queje porque este talismán mezcla símbolos romanos, celtas, egipcios, astrológicos, cabalísticos, con los de la tecnología moderna, responderemos: ¿y qué? Nunca mezclaríamos un sistema de símbolos en un ritual de esta manera, pero un talismán es algo personal, y en este caso lo que importa son las propias resonancias de Stewart con los símbolos escogidos por él. Si a él le parece bien este conjunto particular de símbolos, es toda la justificación que necesita. Como bruja, además, debería sentirse feliz porque invoca a la vez el aspecto del dios y el de la diosa. Los cuadrados mágicos de los planetas son muy útiles para diseñar talismanes, porque, como en el ejemplo anterior, un nombre personal puede estar directamente vinculado con alguna cualidad de un planeta determinado. Estos cuadrados están hechos con cuadrados más pequeños, como un tablero de ajedrez, con números encerrados en ellos. He aquí los 7 cuadrados. Tablero de números de Saturno. Tablero de números de Júpiter. Tablero de números de Marte. Tablero de números del Sol. Tablero de números de Venus. Tablero de números de Mercurio. Tablero de números de la Luna. En cada cuadrado, los números de cada fila, vertical u horizontal, suman el mismo total. Estas sumas son: para Saturno 15, para Júpiter 34, para Marte 65, para el Sol 111, para Venus 175, para Mercurio 260, y para la Luna 369. En muchos libros aparecen, junto a los cuadrados, otros símbolos planetarios útiles en la fabricación de talismanes. Por ejemplo, en The Magus, de Barrett, que se publicó en 1801, y ha sido reeditado en la actualidad. The Magus, un fascinante compendio de magia talismánica, incluye una sección entera dedicada a la magia de los talismanes. El libro más fácil de conseguir sobre el tema, es el de Israel Regardie, How to Make and Use Talismans, uno de los opúsculos de la serie Paths to Inner Power. Por cierto, hay un error en la versión de Barrett, del cuadrado de Venus, que Regardie, desgraciadamente, repite. El tercer número desde la izquierda en la segunda fila debe ser 48, y no 43. Se puede confirmar sumando el total de las filas. Los nombres se transforman en sellos mágicos, convirtiendo las letras en números, y después trazando una línea continua de número a número, sobre el cuadrado mágico escogido. He aquí una tabla de conversión. Según nuestro ejemplo, el nombre Stewart Farrar se convierte así en un 25, 51, 92, 61, 99, 19. Otro libro útil para fabricar talismanes es
777 de Crowley. Sus voluminosas tablas de correspondencias pueden ser muy útiles para seleccionar símbolos que expresen los conceptos que se deseen formular. Se puede hacer un talismán tan complicado o tan sencillo como se quiera. La antigua regla básica exige que el objeto final debe adecuarse a uno mismo. Pero en el caso de los talismanes, hay una ventaja en su complicación. La investigación, la habilidad de pensamiento y el diseño intervienen ayudando a enraizar el propósito del talismán firmemente en la mente, y a acumular una vigorosa forma del pensamiento, que es realmente lo que funciona. Un talismán físico es, como si dijéramos, una boya a la que el pensamiento forma puede amarrarse. Una vez que el talismán está completado, debe consagrarse. Sugerimos la forma elemental de consagración de las páginas 72 y 73. Protección de una casa. La mejor protección de una casa consiste en habitarla con una atmósfera psíquica, aparte de ser siempre deseable, que automáticamente contrarresta todas las influencias externas, gracias al efecto boomerang. Véase página 41. Siempre hay que tener presente la regla básica. A lo único que hay que temer es al mismo miedo. La mejor armadura del mundo consiste en tener una confianza tranquila. Y una casa que está infectada por el miedo, por tensiones personales, u otras actitudes negativas no tarda en ser vulnerable a las infecciones externas. Un hombre acatarrado es más susceptible de coger una neumonía que uno sano, y el mismo principio se aplica en todos los niveles. Dicho esto, en principio no hay nada malo en erigir barreras con un propósito determinado alrededor de su casa, o como defensa específica, en un momento dado contra un peligro posible. Igual que un hombre sano toma precauciones razonables para no acatarrarse, sin que por ello pueda ser acusado de paranoico. La forma real del ritual de protección que vaya a usarse dependerá de varias cosas, pero tendrá que ser hecho siempre a la medida de la situación particular. Así pues, no nos proponemos ofrecer uno detallado, sino solo sugerir unos cuantos métodos mágicos básicos que se pueden adaptar, combinar y desarrollar, de manera que se ajusten a su propia idea de lo que debe quedar perfecto. El método más simple de todos es, por supuesto, el círculo alrededor de la casa. Para infundirle la fuerza necesaria se trazará realmente, antes que mentalmente, si es posible, y utilizando herramientas mágicas propias. Si tiene la suerte de vivir en una casa no adosada, podrá caminar a su alrededor, por el exterior, para trazarlo. Si vive en una casa adosada o en un piso, podrá rodear el perímetro interior, pero proyectando mentalmente el círculo hacia la parte exterior de las paredes. Hay que tener en cuenta que el círculo es una medida temporal, a menos que se mantenga deliberadamente. El círculo de un conventículo se mantiene firmemente gracias al ritual que se celebra en su interior, y a la conjunción mental de sus miembros. Y se expulsará cuando la reunión se disperse, pues hasta ese momento la conciencia de no haberse desvanecido aún, tiene en sí misma un efecto de mantenimiento psicológico. Un círculo desatendido, sin embargo, se desvanece espontáneamente conforme pasan las horas. La opinión general es que su vida media alcanza unas 24 horas. Por consiguiente, para que tenga un efecto duradero se necesita algo más. La diferencia es básicamente psicológica, y por tanto mágica. Uno sabe que intenta que la protección sea efectiva durante una semana o un mes, o el tiempo que sea, y el mero hecho de que se está utilizando una técnica que persigue esa intención, y que por tanto no es expresamente la misma que la de un círculo ayuda a establecer en el plano astral su expectativa de vida deseada. Una buena forma de empezar consiste en consagrar agua y sal, mezclarlos y dar la vuelta a la casa rociando los antepechos de las ventanas, la chimenea, el extractor, y el escalón de la puerta exterior. Mientras se hace, hay que decir: ningún mal puede entrar aquí, y visualizar cómo cambia la realidad astral del lugar, como si dijéramos, su estructura molecular astral, para ajustarse a los nuevos requerimientos. Hágalo reuniendo toda la fuerza de voluntad que pueda. A continuación, dé la vuelta por todos esos sitios de nuevo con el cuchillo en mano, y mirando hacia ellos haga el pentagrama de expulsión de la tierra, véase ilustración 5. Mientras lo hace, declare: vuélvase atrás todo mal.
Los objetos o símbolos físicos que expresan la idea de custodia colocados en lugares adecuados, pueden ayudarle a erigir una conciencia de protección constante. Por ejemplo, nosotros hemos puesto un pentáculo de acero inoxidable en la puerta de nuestro templo, y un pentáculo transparente de colores en la ventana. Fueron colocados allí porque son atractivos y adecuados, no por ansiedad, pero mejoran la atmósfera de seguridad del templo. Si sintoniza con los símbolos egipcios, una imagen de Anubis sobre la puerta es tremendamente efectiva, etc. Insistiremos una vez más, lo que funciona es la constitución de una forma de pensamiento en los planos astral y mental. Cualquier objeto físico no es más que una boya a la que se amarra esa misma forma de pensamiento, y hay que tenerlo bien presente mientras se trabaja. Una de las boyas de amarre físicas más tradicionales, es la botella de bruja enterrada bajo el escalón de la puerta. No es tan fácil en un piso de la ciudad, o en una entrada de cemento, pero se puede asegurar sobre, o junto el marco de la puerta, con el mismo efecto mental y astral. Estas botellas fueron empleadas durante siglos para muchas cosas, y se llenaban con infinidad de sustancias, desde exóticas, a nauseabundas. Para el propósito de protección doméstica que nos atañe, sugerimos llenar la botella con una pequeña colección de hierbas, que según la tradición, poseen propiedades protectoras, y a continuación sellarla herméticamente. Podría contener, por ejemplo, lo siguiente. Proporcionamos también los nombres latinos porque son universales, mientras que los nombres locales suelen variar. Acónito, por ejemplo, se llama napeló, capucha de fraile, o cohete azul, según el lugar, pero Aconitum napelus siempre lo identifica. Siempre viva mayor. Semper vivunt tectorum, contra los rayos. Ajo. Alium sativum, contra el vampirismo. Hipérico. Hipericum o eforatum, contra los fantasmas, demonios, trasgos y rayos, o demonio general. Su antiguo nombre latino era Fuga Daemonum, a causa de su reputación. Poleo. Menta pulegium, contra el mareo y la histeria, es decir, la desorientación mental o las alucinaciones. Fumaria. Fumaria officinalis, que en el lenguaje de las flores de la época victoriana significaba: te he expulsado de mis pensamientos. No hay ningún mal en añadir un toque de humor. Endrino. Prunus spinosa, una de las plantas de la diosa en su aspecto oscuro y protector. Roble albar, o carballo. Quercus rodur, o Quercus petraea. Y el acebo. Ilex aquifolium, que simbolizan los aspectos del dios del año menguante y el año creciente, para equilibrar el endrino, y también para expresar la idea de protección a lo largo de todo el año. Una pequeña investigación en la literatura del herbalismo, le ayudará rápidamente a hacer una lista adecuada según sus propias necesidades. Por ejemplo, si su orientación es celta, podría venir bien una botella que contuviese las 7 hierbas sagradas de los druidas. Muérdago, Viscum album. Verbena, Verbeina officinalis. Beleño negro, Iosciamus niger. Primavera, Primula vulgaris. Pulsatila, Anemone pulsatila. Trébol, Trifolium pratense. Y acónito, Aconitum napelus. Hay que destacar que el beleño negro y el acónito son ambas plantas venenosas. En una botella sellada son inofensivas, pero no deberán utilizarse medicinalmente, excepto bajo la supervisión de un experto. De plantas a animales. En su libro Dedo or Marquette Sandmer, página 34, el inteligente autor, cómico e investigador normal y lo psíquico, Michel Bentain, nos proporciona una útil información que nosotros mismos podemos confirmar por experiencia. Ningún gato o perro que se precie o, para lo que nos trata, ningún animal doméstico permanecerá más que unos instantes donde se estén produciendo escarceos con el u otras prácticas negativas, y rápidamente abandonará la escena del crimen. Cuando estoy explorando el campo de fuerza paranormal, me gusta tener cerca un animal, para que me confirme la existencia del peligro, cuando algo negativo entra en el foco de poder con el que estoy sintonizando. Esto lo aprendí de mis padres, que siempre agradecieron la presencia de un perro o un gato, cuando llevaban a cabo sus investigaciones. Esta utilización por los adeptos a la brujería de mascotas como radar psíquico, es más importante que algunas de las extrañas funciones que el folclore les atribuye.
A propósito, The Door Market Summer debería situarse muy alto en la lista de lecturas recomendadas para los adeptos a la brujería. Se trata de una obra reciente y rigurosa, una mina de información útil de experiencias de primera mano en el campo global de los psíquicos. Otra atinada cita del libro, página 36, sobre el tema de la defensa. Las fuerzas negativas o malignas aborrecen el sonido de la risa auténtica, no la mezquina, sarcástica o despreciativa, sino las maravillosas carcajadas del vientre que sacuden el plexo solar, y expulsan la oscuridad del alma. El odio, en particular, se disuelve instantáneamente, en presencia de una buena risotada. Lo que convierte a Beltane en un cruzado contra las fuerzas oscuras. Todos estos métodos mágicos de protección son herramientas útiles cuando se necesitan, pero ningún brujo debería volcarse adoptando todas las precauciones para la defensa psíquica. Los adeptos paranoicos, inclinados a la hipocondría psíquica, resultan de escasa utilidad, tanto para sí mismos como para los demás. La conciencia de un posible peligro psíquico deberá siempre equilibrarse gracias a una autoconfianza tranquila, incluso alegre. Una armadura es muy útil ocasionalmente, pero llevarla las 24 horas del día evita que el sol y el aire entren en contacto con la piel. Nunca podremos insistir suficientemente en ello. Lo único que hay que temer es el mismo miedo. Y finalmente, para un estudio más profundo sobre el tema, el libro de Dion Fortune, Psychic Self-Defense, debería ser lectura obligada para todos los ocultistas. Este ha sido el video de hoy, pero seguiremos con más del tema. Más rituales. Siguiente subtema. Un ritual costa. Espéralo.